Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, por esta mañana que el Señor nos está bendiciendo. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana, pero también queremos darle bienvenida a todas las personas que están viéndonos a través del Facebook. Amén. Damos gracias a Dios porque la palabra del Señor también se está predicando en las redes. Amén. Hay gente que luego va y ve el video y está ahí escuchando lo que el Señor tiene para ellos. Hoy estamos celebrando, queridos hermanos, ayuno y luego vamos a tener la Santa Cena. ¿Verdad? ¿A cuántos les encanta esto? Y damos gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 22. Vamos a leer del verso 15 al verso 22. En esta mañana queremos ponerle un título a esta reflexión. Y el título que se me ha ocurrido es Reconciliémonos con Dios. Amén. Reconciliémonos con Dios. Estábamos en el transcurso de estos días de la semana, estábamos por ahí caminando, paseando un rato por ahí, conversando con mi esposa, en la casa me parece, y de pronto viene a mi mente una palabra, reconciliación. Y cuando el Señor pone en mi corazón, solamente me manda esa palabra, y luego en el transcurso que vamos estudiando acerca de esa palabra, el Señor nos da el desarrollo de lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Muchos de nosotros probablemente necesitamos un acercamiento con Dios. Si Dios pone esto en nuestro corazón es porque Dios quiere reconciliarse. Dios busca una reconciliación con sus hijos. Amén. Dios busca una reconciliación. El hombre por sí solo no puede. Tiene que ser Él. Y lo hemos visto en la cruz del Calvario. El hombre, cada vez que el hombre se propone a buscar a Dios por su propia fuerza, siempre termina en otras cosas. Es Dios el que viene a buscarnos a nosotros. Es Dios el que desciende del cielo a buscar un encuentro contigo. Y lo vemos en la Biblia. Hay muchos ejemplos de eso. Lo vemos en el apóstol Pedro. Jesús va y lo encuentra a Pedro. Lo vemos en el apóstol Pablo, que le está yendo a matar, está yendo a perseguir. Y es el Señor que se presenta delante del apóstol y le dice que Él es el Señor. ¿Verdad? Amén. ¿Me entienden, verdad? Es Dios el que propicia una reconciliación con el hombre. Por eso vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 22. Vamos a leerlo. Yo voy a leer la traducción viviente. Usted tiene la Reina Valera. Y vamos a hacer de repente algunas comparaciones, que no son muchas, son palabras un poco más que se puedan entender, un poquito más sencillas. Dice, verso 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Verso 16. Porque por medio de Él, ¿quién es Él?
Cristo. Por medio de Él, que es Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Y para Él. Amén. Verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Verso 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Verso 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Presten atención a esa palabra, reconcilió. Y por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Verso 21. Eso los incluye a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. En esa reconciliación nos incluye a todos nosotros. Amén. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus, ¿qué cosa? Eran sus ¿qué? Extraños y enemigos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y sus malas acciones. Pero ahora Él los reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Amén. Él dice, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso al Señor. Para poder entender un poquito más esto, vamos a retroceder al Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los creó puros, santos, sin pecado. Amén. Amén, hermano. Por un tiempo funcionó la relación entre Dios y el hombre. Creó Dios al hombre y la mujer. Había una conexión entre Dios y los hombres. Amén. De tal manera que Dios mismo descendía al huerto, a ese huerto que Él creó para poner al hombre y a la mujer. A ese mismo lugar Dios mismo descendía. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué Dios descendía? Para tener comunión, exactamente, para tener comunión con sus hijos, para estar con ellos. Dios descendía del cielo, bajaba a la tierra en este paraíso y se acercaba al hombre. ¿Por qué? Porque no había ninguna clase de obstáculo. El hombre era limpio, puro, santo. Dios era santo y puro. Entonces había un vínculo perfecto entre Dios y los hombres. Amén. Pero ¿qué pasó?
¿Qué sucedió para que eso se quebrara? En la escena de la creación aparece Satanás. Y eso nos enseña, queridos hermanos, que debemos tener cuidado. Porque hasta el día de hoy, Satanás sigue haciendo de las suyas. Amén. Aló. Sigue haciendo de las suyas, quebrando la relación con Dios. El diablo busca quebrar tu relación con Dios. El diablo no quiere que tú te vayas, que tú estés bien con Dios. El diablo quiere que tú seas un enemigo de Dios. Y uno puede decir, pastor, pero ¿cómo yo voy a llegar a ser un enemigo de Dios? Es que cuando uno anda en pecado, se constituye enemigo de Dios. Cuando uno comete pecados, cuando uno vive en pecado, cuando a uno le gusta pecar, te constituyes un enemigo de Dios. Entonces, eso es lo que sucedió en el Génesis. Cuando el diablo aparece en escena, tienta a la mujer. No sabemos dónde estaba Adán en ese momento, pero la mujer cae y con ella también el varón. ¿Me entienden? Amén, hermano. No con una manzana como por ahí nos quieren hacer creer, ¿verdad? Dice la Biblia, con el fruto prohibido. Amén. Y es ahí donde la relación, cuando Adán comete el pecado, dice la Biblia que él se da cuenta que está desnudo, pierde su pureza, pierde su inocencia, pierde su santidad. Por lo tanto, un hombre pecador, porque en eso se convierte Adán, un hombre pecador no puede vivir o convivir con lo que es santo. Un hombre pecador no puede tener conexión con Dios que es santo. No puede haber una convivencia entre la luz y las tinieblas. No puede. O es de día o es de noche. O es luz o es oscuridad. O es blanco o es negro. Pero no hay una convivencia entre lo que es puro y lo que no es. Por eso Dios siempre nos enfatiza a través de su palabra que debemos nosotros permanecer limpios de pecado. Limpios. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Si a veces miento, si a veces hago esto y hago lo otro. Sí, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos a Jesucristo como nuestro fiel abogado. Tenemos la sangre de Cristo que todos los días nos puede limpiar de todo pecado. Si es que nosotros venimos ante el Señor, si nosotros venimos arrepentidos de lo que hemos hecho, entonces dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Porque Él es tan bueno. Es tan maravilloso, ¿verdad? Amén. Entonces ahí comienza el pleito, ahí comienza la distancia entre Dios y el hombre. De tal manera que Dios no puede convivir lo puro con lo santo. De tal manera que el Edén, que era un lugar santo, un aposento santo, no podía retener a un hombre pecador, a un hombre impuro. Por lo tanto, Dios lo tiene que sacar de Edén. Edén significa un lugar de santidad donde el hombre y Dios se encuentran y tienen una conexión, caminan, hablan y hay una relación profunda, estrecha, bendecida. Pero cuando el hombre peca, entonces el hombre no puede estar en el Edén. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca del Edén. Amén. Junto con el pecado llega la enfermedad. Junto con el pecado llega la corrupción del cuerpo, la corrupción de la mente,
El hombre pecador vive en oscuridad, su mente está entenebrecida, no entiende, perdió esa sensibilidad espiritual con Dios que lo conectaba con Dios. Ahora ya es un hombre diferente, conoce el bien y conoce el mal. Entonces el hombre ya no es como al principio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por causa del pecado fuimos constituidos enemigos de Dios. Es como cuando el hombre está vestido de pureza, de santidad. Vamos a ponerle un color blanco, un color a esto, santidad, color blanco. Su ropa es tan blanca, pero de pronto cambia de color, cambia de camiseta, se saca eso y se viste con ropas negras. ¿Cómo puede un hombre habitar así delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre así reclamar los derechos de un hombre santo si él ya no lo es? Es un hombre enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que está en pecado, un hombre que está en ese, ¿cómo le podemos llamar? En ese equipo de gente corrupta, pecadora. Y Dios está en el lugar de santidad. No puede ser, no puede haber una relación allí. Entonces, ahí comienza la lejanía del hombre. Hay un abismo que se crea. Y el hombre empieza a caminar por su propia cuenta, solo. Pero aún así, Dios no renuncia al hombre. Pero aún así, encontrándose en esa situación, Dios sigue mirando al hombre. Aunque de lejos, pero lo está mirando. Lo está con su mirada, está mirando. Si no, miren a Caín. Miren lo que pasó con Abel y Caín. La Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. Y es donde Dios aparece en escena. No de manera visible, como antes lo hacía con Adán. Porque Adán tenía el privilegio de mirar los ojos de Dios. Porque Adán tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios con sus propios oídos. Porque Adán tenía el privilegio de mirar las manos creadoras de Dios. Pero ahora Dios le habla a Caín. ¿Por qué? Porque es un hombre pecador. Aún en su gran misericordia, Dios le habla a Caín. ¿Dónde está tu hermano?, le dice. Pero el hombre, como les digo, que está en pecado, es incapaz de humillarse, de hincarse delante de Dios. Porque junto con el pecado viene el orgullo. Junto con el pecado viene el orgullo. Y el orgullo que dice, no te puedes inclinar. Hay gente orgullosa que se cree que esa persona, suficiente. No necesita de nadie. No necesita de Dios. No necesita pedir perdón. No se arrepiente de nada. Siempre está pecando. Siempre justifica sus acciones. Siempre justifica su pecado. Piensa, cree que justificando sus pecados se libra de la condenación. Caín le dice a Dios, ¿quién soy yo? ¿Guarda de mi hermano? Pero Dios había visto lo que había hecho Caín. Eso significa que Dios, a pesar de que el hombre esté en pecado, Dios está observando sus malas acciones. Dios está mirando al hombre. Dios está mirando, aunque el hombre
está pecando y cree que Dios no lo ve, pero un ratito, piénsalo muy bien antes de pecar, porque Dios ve todo. Dios ve todo. Aunque haya 5 pisos sobre nosotros, Dios está viéndolo todo. Está claro ante los ojos de Dios. Y es por eso que hay un pleito entre el hombre. El hombre no se humilla, el hombre es orgulloso. Adán de una u otra manera empezó a defenderse y le echó la culpa a la mujer. Y es así el orgullo. El pecado trae orgullo, endurece el corazón del hombre. Adán le echó la culpa a su esposa. Y no lejos de eso, también le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, ella me indujo a pecar. Pobre Eva, ¿verdad? Se suponía que el hombre era su protector, se suponía que el hombre era de pronto lo traiciona a ella. Ese es el hombre que está en líos con Dios. El hombre pecador está en líos con Dios. El hombre pecador, por causa de su pecado, está en un pleito terrible. ¿Y sabe una cosa? Condenado a sufrir todo lo que el pecado trae sobre él. La muerte misma. Amén. Pero ¿qué sucede en la historia humana? Dios, en su gran misericordia, viendo que el hombre en pecado se ha vuelto un hombre inútil, un hombre que es incapaz de buscar, de venir ante Él. Dios, en su amor, porque nunca renunció a su amor por el hombre, aunque esté sucio, aunque esté contaminado, aunque esté todo degradado, Dios siempre amó y sigue amando al hombre. Siglos más tarde, miles de años después, lo sabemos por la palabra, cuando en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre. Dios sigue amando al hombre y Dios no lo quiere ver en una condición así, tan horrible. Y es por eso que Él se acerca al hombre. Él es el Dios perfecto, el Dios que no hay pecado en Él, no hay corrupción en Él. Él se acerca al culpable, al hombre que pecó, al hombre que se corrompió. Dios se acerca a Él. ¿Para qué? Para extenderle la mano y sacarlo del fango. No es el hombre que se acerca a Dios. Vuelvo a decir, cuando los hombres queremos buscar a Dios, terminamos haciendo cosas raras. Pero es Dios el que vino por nosotros. Él vino para, ¿sabe qué? Para morir por nuestros pecados y para acercarnos a Dios. Jesucristo hizo esto. Jesucristo vino, tomó la mano de ese hombre pecador y corrupto, agarró su mano y con la otra tenía la mano de Dios, y por su muerte unió esas manos nuevamente como al principio. Porque cuando Dios caminaba con Adán, yo me imagino que ese encuentro, ese caminar en el huerto, era un caminar de amor, de cariño. Y cuando uno tiene cariño y afecto, toma la mano de la persona a quien ama. Aló. Aló. Y es Dios, es Jesús. Por eso la palabra de Dios enaltece a Jesucristo. Enaltece a Jesús.
Él es, dice, Él es el que nos reconcilió con Dios el Padre. Y Él es el que murió en la cruz y nos unió, nos volvió a juntar con Dios. Y es por eso que ahora el hombre libre del pecado, porque gracias a la muerte de Jesucristo nuestras cadenas fueron rotas, fueron quebradas. Y gracias a eso nosotros ahora tenemos una esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza de volver nuevamente a ese lugar donde no debimos salir nunca. Escuchaba la prédica de un pastor que decía, él había puesto el título Volviendo a casa. Qué lindo, me gustó ese título, Volviendo a casa. Y en eso estamos. Estamos camino a nuestro hogar. Camino a casa. ¿Por qué? Por la bendita obra de Jesucristo. Porque nos reconcilió con el Padre. Amén. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, 1 al 3. Miren lo que dice. Esta vez en Reina Valera. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No solamente, escucha, no solamente éramos enemigos de Dios, sino que ante los ojos de Dios estábamos muertos. ¿Estábamos qué? Muertos. Dile al hermano que tiene al ladito, gracias a Dios que no estás muerto. Wow, gracias a Dios que no, ya no estamos muertos. Esta es una reunión no es una reunión de muertos, esta es una reunión de gente que vive en Cristo Jesús. Amén. De repente el que está a su lado está frío, mírese, fíjese bien. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Digan conmigo, en otro tiempo estaba muerto. Digan, en otro tiempo el pastor Ismael estaba muerto. Era un zombie caminando sin saber que estaba muerto. Zombie, ¿no? ¿Saben lo que es zombie? Un muerto que no sabe que está muerto. Así éramos. Así vivíamos. Hasta que alguien nos dijo, oye, tú estás muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Sí, estás muerto ante los ojos de Dios. La palabra dice que ante los ojos de Dios estás muerto. Y uno dice, pero ¿cómo puedo estar muerto si estás muerto en tus delitos y en tus pecados? Porque sobre ti hay condenación. Cuando una persona está muerta en sus pecados, está condenada. ¿Hasta que aparece quién? ¿Hasta que aparece quién? Jesucristo. Jesucristo viene y nos da vida. Jesucristo nos despierta y nos dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Ahora somos gente viviente. Somos gente viviente. Ahora ante los ojos de Dios ya no somos zombies, somos gente que vive. Amén. Wow, qué tremendo eso. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos unos títeres de Satanás. Nosotros en las manos del diablo hacíamos lo que él quería, porque hombre y mujer que anda en pecado es un títere de Satanás. Y es el diablo que hacía cosas y nos llevaba a hacer cosas. ¿Por qué? Porque éramos sus muertos.
Éramos sus títeres. Y es por eso que nuestra vida llegó a ser terrible. Y es por eso que muchos de ustedes llegaron al piso, a vicios, a corrupciones. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en la oscuridad del pecado. Hasta que la luz de Cristo nos iluminó y nos dimos cuenta del lugar donde estábamos. Y pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Wow, qué tremendo eso, ¿verdad? Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dicen. Estábamos perdidos, totalmente. Imagínate de dónde Dios te ha sacado. Imagínate el resultado de su sacrificio. ¿De dónde te sacó Dios? Amén. De ropas andrajosas te limpió y te dio ropa de santidad. Tu chachá blanco. ¿Ah? Amén. ¿Cuántos se alegraban? ¿Cuántos se alegraban cuando papá o mamá te venía y te entregaba un pantalón nuevo que traía para regalarte? ¿Cuántos se alegraban por eso? Amén. ¿Amén o no? ¿Verdad? Cuando el papá dice, hijito, te he comprado un polo, un chachao. Y uno dice, wow, el polito, ¿no? Y qué lindo. Y caminaba todo orgulloso con su polito. Mira, mi papá me ha regalado. Todos estamos así, ¿no? Amén. ¿Se emocionaban o no? Yo me emocionaba, aunque sea por una media, pero me emocionaba. Porque era nuevo y las cosas nuevas a cualquiera le encanta. Amén. Hasta ahora me emociono cuando me regalan algo. Hasta ahora. Mi esposa a veces me regala uno, wow, qué lindo. Dios nos regaló, nos quitó la ropa andrajosa, sucia, apestosa, que se estaba pudriendo en tu cuerpo. La maldad, el pecado, la corrupción, te cambió, te sacó eso y te puso ropa nueva. Wow. Amén. Ropa de hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten contentos por eso? Y esa ropa la tienes que cuidar. Esa ropa la tienes que cuidar, esa ropa la tienes que mantener limpio. No seamos como esos niños que los vistes de pies a cabeza con ropa limpia. ¡Wow! ¡Qué pantalón! ¡Qué camisa! ¡Qué zapatilla que le has comprado! Y de pronto a la media hora llega embarrado en barro, sucio. Dios mío. Dios nos ha dado una ropa que nosotros tenemos que mantenerla siempre limpia. Amén. Y es posible. ¿Saben por qué es posible? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias a la reconciliación hecha por Cristo, tenemos acceso. Otro beneficio que recibimos de la reconciliación es que tenemos acceso de volver a la presencia misma de Dios. Aló. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 22. A mí me gusta ponerle textos bíblicos a cada cosa en la cual estamos reflexionando. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y lo que toca el corazón de la gente no es lo que yo pienso, sino es lo que dice la palabra. Amén. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22.
Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, me encanta este verso que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados. Digan conmigo, lavados, lavados, lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos a la presencia de Dios. Podemos volver al lugar santísimo, a ese lugar donde Dios habita. Podemos entrar a su presencia. Podemos entrar allí y tener un diálogo, un acercamiento con nuestro Dios. Amén. Aló. ¿Me está escuchando? Tenemos esa oportunidad gracias a la reconciliación que fue posible solamente por Jesucristo. Es un beneficio, un regalo de la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. ¿Se da cuenta de dónde lo sacó Dios? ¿Se da cuenta los beneficios que hemos recibido por estar en Cristo Jesús? Podemos acercarnos a Dios con toda certidumbre de fe, con toda libertad. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué puede evitar que tú entres al lugar santísimo? Nadie puede evitar que tú entres al lugar santísimo. Nadie puede pararse delante. No, no entre. No, Jesucristo murió en la cruz. La Biblia dice, cuando Jesucristo murió, el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo se rajó, se rompió en dos, simbolizando algo, simbolizando que para entrar a la presencia de Dios no hay obstáculo para los que son hijos de Dios. Amén. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú te has arrepentido de tu pecado y vives agradándole a Dios todos los días, las 24 horas del día, tienes la oportunidad de entrar al lugar santísimo en adoración. Mucha gente que dice, pastor, voy a entrar al lugar santísimo yendo al culto. No, no, no. En el culto nosotros nos congregamos y juntos podemos entrar al lugar santísimo. Pero tú puedes entrar al lugar santísimo cuantas veces tú quieras. Cuantas veces tú quieras. Puedes entrar al lugar santísimo. Nada más que tienes que darte tu tiempo. En tu cuarto, en las mañanas, en la tarde, en la noche. Puedes entrar al lugar santísimo. Nada más que tienes que levantar tus manos y entrar al lugar y adorarle y alabarle a Dios. Allí estás solo con Él y Él está ministrando tu vida, ministrando tu corazón, dándote lo que tú necesitas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está vacío? Ahí lo vas a llenar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está enfermo? Ahí te va a sanar. ¿Qué hay en tu corazón? Angustia, ahí vas a encontrar paz. ¿Qué hay en tu corazón? Desesperación, ahí Dios va a poner lo que tú necesitas. Hay mucha gente que no quiere entrar al lugar santísimo porque se siente como que no, soy un pecador, que no se siente como que aprobado. ¿Cómo puedo yo entrar al lugar santísimo si soy mentiroso, si hago esto y si hago lo otro? Y empieza a enumerar sus pecados. ¿Cómo voy a entrar? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cargando tus pecados? ¿Por qué no te humillas y te arrepientes? Y cuando lo haces,
las puertas no es que se van a abrir, ya están abiertas. No es que Dios te va a abrir sus puertas, no. Las puertas de Dios, la puerta del lugar santísimo están abiertas desde que Jesucristo murió en la cruz. Nada más que tú tienes que entrar, nada más que tú tienes que dejar tu basura fuera. Aló. Nada más que tienes que dejar tu basura fuera. Porque a la presencia de Dios no puedes llevar tu basura. Para eso murió Jesucristo, para que allí tu basura quede sin efecto y tú puedas entrar libre a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Para entrar a la presencia de Dios tienes que dejar tu basura afuera. Tus pecados. Pedirle perdón al Señor. Amén. Pedirle perdón al Señor y renunciar a tus pecados. ¿Qué significa eso? Que cuando tú entras a la presencia, bueno, renunciaste a tu pecado, lo dejaste afuera, ya lo tiraste y de pronto estás en la presencia de Dios. Luego de estar en la presencia de Dios, sales y te encuentras con tu saco de basura, lo vuelves a levantar, te lo pones sobre los hombros y entonces no, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. El Señor espera que tú renuncies a tu pecado y nunca jamás te atrevas a volverlo a tocar. Aló. Amén. Por eso nosotros necesitamos de su fortaleza. Por eso nosotros necesitamos de su presencia. Por eso necesitamos de su poder. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros recibimos de su presencia y su poder, entonces nos vamos a sentir fuertes y con eso vamos a vencer cualquier tentación. Aló. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, verso 12. En Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ya no eres un NN. Ya no eres un NN. Ahora eres un hijo de Dios. Dios te ve, ya no como, Dios te ve con ojos de padre. Aló. Dios te ve con ojos de padre. Repitan conmigo: Dios me ve con ojos de padre. ¿Cómo mira un padre a su hijo? ¿Cómo mira un padre a su hijo? ¿Cómo lo mira? Con amor. Con amor. Amén. Dios me mira con amor y cuando yo levanto mis manos, yo me imagino que los ojos de Dios están sobre mí y sus ojos están llenos de amor y wow, y ahí da ganas de quedarse. Dios me ve con ojos de amor. Sus ojos están llenos de amor por mí. Amén. El diablo te quiere hacer creer diferente. El diablo te quiere hacer creer que Dios está enojado contigo. El diablo quiere hacerte creer que Dios está enojado, molesto contigo. El diablo nos hace creer que Dios está molesto cuando nosotros estamos pecando. No. Dios nos ama. Y Dios está mirándonos con ojos de misericordia, con ojos de perdón. Pero Él anhela, quiere y con un deseo fuerte de renunciar a tu pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesucristo enfatizó mucho
El hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Y ahí vemos cómo es que Dios, el Padre, mira a su hijo, lo mira como hijo, aunque el hijo viene y le dice: Padre, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco ser tu hijo, yo no, por mi culpa, por mi pecado, no lo merezco. Pero el Padre, escucha, todo aquel que el Padre toma por hijo, nunca deja de ser su hijo. Y ahí vemos cómo el hijo regresa al padre. ¿Cómo regresa? Sucio, con ropas andrajosas, maloliente, oliendo a cerdo, porque el último trabajo que tuvo es cuidando cerdo. Pero el padre dice que va corriendo a encontrarse con su hijo. Y a pesar de cómo lo encuentra, cómo apesta, cómo huele, dice la Biblia que él no se amilanó, que él no le importó. Dice, lo abrazó y lo besó. Dios nos mira con ojos de padre. ¿Sabe por qué? Porque somos en Cristo, somos hijos. Aló. ¿En hijos qué somos? ¿En Cristo qué somos? Hijos de Dios. Nunca se te olvide que eres un hijo de Dios. Y que por más que hayas cometido una falta, por más que hayas cometido un pecado, tienes un Padre que te ama y que está dispuesto a perdonarte. Aló. Amén. Es más, la pregunta es: ¿cuántas veces Dios está dispuesto a perdonarnos? ¿Cuántas veces Dios está dispuesto a perdonarnos? Escucha, Dios nunca nos enseña algo que Él no lo haga. Nunca Dios nos enseña algo que Él no lo va a hacer. No, Él nos enseña algo que siempre lo hace. Y cuando Pedro va, porque a Pedro le habían enseñado otra cosa. A Pedro le habían enseñado que hay que perdonar a su hermano. ¿Cuánto? No. 7 veces. A Pedro le enseñaron a que se debe perdonar 7 veces a su hermano. Y por si las dudas, no vaya a ser que se equivoque Pedro, pero por si las dudas, quiso contar con la aprobación de Dios para darle su paliza a su hermano. Y le dijo: Señor, es verdad que hay que perdonar a los que nos ofenden, hay que perdonar 7 veces, ¿verdad? Pedro estaba esperando que Jesús diga sí. Y en media vuelta se las iba a arreglar. Pero el Señor le dijo: Pedro, yo me imagino la cara del Señor. ¿Qué dijiste, Pedro? 7 veces, Señor, 7. 7 veces. No, Pedro, no, está mal. No son 7 veces, son 70 veces 7 todos los días. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? ¿Cuántas veces Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados? 70 veces por 7 todos los días. Esa es la disposición de Él. Pero nosotros vivimos, escucha bien lo que voy a decir, pero nosotros vivimos como si Dios está con un rayo en la mano para tirarnos al primer pecado del día. Y no es así. Y es por eso que si nosotros vivimos en esa gracia y misericordia de Dios, de que Dios nos perdona 70 veces 7 todos los días, entonces con toda confianza vengo delante de Dios y digo: Señor, vengo confiado porque sé que tú me vas a perdonar. ¿Cuánto dicen amén? No vivas con tu pecado por días. No juntes, no acumules tus pecados. Lávate y límpiate todos los días.
Pídele perdón a Dios todos los días. Él no se va a cansar. Recuerda que Él nos ha enseñado que debemos perdonar 70 veces 7 todos los días. Entonces, con toda confianza, puedes pedirle perdón al Señor. Aló. ¿Cuántos dicen amén? Precioso es nuestro Dios. Precioso es nuestro Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace eso el Señor? Porque Él quiere mantenernos reconciliados con Él. Es como un padre que no quiere que sus hijos se vayan de su casa. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Mi hija Gabriela a veces me dice: papá, cuando yo me case voy a comprarme un departamento. Hijita, el día que tú te cases me llevas. Me llevas. Papá, pero no sé, pero tú me llevas. Porque un padre que ama no quiere desprenderse de sus hijos. Si Dios dice que me ama tanto, Él no quiere desprenderse de ti. Jesús dijo, escucha bien, Jesús dijo esto: voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Para que vean mi gloria, dice. ¡Wow, Señor, yo quiero ver eso! Aló, ni se emocionan ustedes. Yo estaría saltando, gracias Señor, gracias por eso. Pero, amén. No, lo que Dios te está diciendo, escucha bien lo que te está diciendo. Estoy preparando un lugar para que tú estés conmigo y nunca más te separes, nunca más te separes de mí. Aleluya. Aleluya. Oh, yo quiero estar allí. ¿Cuántos quieren estar allí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos está brindando, nos abre las puertas de su presencia. Manda a Jesucristo para que rompa nuestras cadenas y nos liberte y nos lleve a su presencia. Y en su presencia ha hecho un lugar especial para ti. ¿Aló? Yo me imagino que el día en que yo esté delante del Señor, el Señor me va a decir: Ismael, ven, te voy a enseñar un lugar que ya había hecho para ti. Estuve a punto, pero el Señor me dijo: hijo, no, todavía no te quiero aquí. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan saber que yo los amo y que he hecho un lugar y que quiero que ellos estén conmigo. Pero yo algún día sueño que un día entre a la presencia y el Señor me diga: ven Ismael, te voy a enseñar un lugar que es para ti. Y soñamos con mi esposa eso. Y cuando esté caminando, el Señor me diga: ven hijo, te presento a un joven, guapo, bello, hermoso. Él es Ismaelito. Pero te voy a presentar a otro joven, David. Wow. Pero hay algo más, Ismael. Te tengo un lugar especial. Sí, Señor, dime. ¿Ves esta casa? Sí, Señor, lo hice para ti. Está loco el pastor, ¿no? Por eso dice la Biblia que esto solamente lo entienden los locos. Esto es locura.
para los que no entienden. Este es un lenguaje de locos. Locos por Cristo. Locos por el reino de los cielos. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y vamos a terminar con una. Estaba diciéndole al Señor, ¿qué escena podemos elegir para entender mejor esto? Y el Señor me llevó a esto. Juan capítulo 21, verso 1 al 13. Mire lo que dice. Usted dirá, pero ¿qué es lo que dice ahí? En el libro de Juan, capítulo 21, verso 1 al 13, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Después de esto, ¿de qué? De que Jesús resucitó de entre los muertos. Murió en la cruz, resucitó. Ahora dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Escuchen bien. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿qué dijo? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Como ojos de, con ojos de Padre. ¿Cómo me ve Dios a mí? Con ojos de Padre. Él me mira con ojos de Padre. Y si Él me mira con ojos de Padre, cada vez que me va a hablar a mí, me dice, hijito. Hijito. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No porque Él tenía hambre. Él no estaba buscando, muchachos, ¿tienen algo? Me suena el estómago. No, 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 no. Miren lo que dice. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Estamos hablando de reconciliación. La mejor escena para entender esto. Pedro te simboliza a ti. Me simboliza a mí. Pedro es un hombre que no quiere pecar. Es un hombre que quiere serle fiel a Dios. Que se esfuerza por serle fiel a Dios. Pero a la hora de mostrar, fracasa. ¿Saben por qué fracasa? Porque él necesita de poder. Un hombre que no tiene el poder va a fracasar. Porque de buenas intenciones no se puede lograr las cosas. No podemos confiar en mi esfuerzo, en mi fuerza humana. No, necesitamos del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Pedro no quería negar al Señor, pero lo negó. Y la Biblia dice que lloró amargamente. Y llorar amargamente es porque él en su corazón no quería ese destino.
Él no quería ser un traidor. Él no quería malograr esa relación con Dios. Pero le faltó fuerza. Él tenía la intención de ser fiel. Él les dijo: Señor, si estos te dejan, yo voy contigo, Señor. Pero fracasó. Y fracasó. Él pensó que había decepcionado a Jesús. Pensó que Jesús le iba a dar la espalda y lo iba a señalar y sacar del ministerio y decirle: Pedro, tú sal afuera porque no mereces estar con los que se han mantenido. Me negaste. Pedro estaba en una encrucijada. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo volver a ver el rostro de Jesús? ¿Cómo? Por lo que hizo. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que Pedro le dijo a sus compañeros: me voy a pescar. ¿Qué significa eso? Perder la visión. Cuando un hombre fracasa, pierde la visión. Porque Dios no nos llama para volver al pasado. Dios nos llama para seguir adelante. Dios nunca te ha llamado, nunca los ha traído a este lugar para volver otra vez al pasado. No, Dios te ha traído a este lugar para dar pasos de fe, para seguir avanzando. ¿Sabes por qué? Porque tiene un propósito mayor, grande en tu vida. ¿Me entiende, hermano? Pedro fracasó y perdió la visión. Él dijo: bueno, ya no tengo nada que compartir, no tengo nada, una relación con Jesús, porque lo he traicionado. Ahora lo único que me queda, escucha, lo único que me queda es volver a pescar. ¿De dónde lo sacó Jesús? ¿De dónde fue sacado Pedro? ¿De la panadería? ¿De dónde lo sacó? Del mar. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme, haré de ti un pescador de hombres. No le dijo: cuando yo me muera, ahí sí recién vuelves a pescar. No, perder la visión es porque hemos roto una relación con Dios. Cuida tu relación con Dios, porque es lo que mantiene tu comunión con Él. Amén. Amén, hermano. Pedro volvió a pescar. Pero lo más lindo de todo es que Pedro no busca a Jesús. Pedro no busca a Jesús para reconciliarse. ¿Sabes por qué? Porque está perdido. Pedro está perdido. No sabe dónde buscar a Jesús. ¡Aló! Pedro no sabe dónde buscar a Jesús. Mucha gente está caminando buscando a Jesús y no saben dónde encontrarlo, porque para ellos hay religiones, hay sectas, hay cosas y no encuentra a Jesús. Pero ¿saben una cosa? Es Jesús que va a buscarlo. Es Jesús el que lo va a buscar y aparece en la orilla. Y que esa frase hermosa, preciosa, que siempre el Señor lo dice para sus hijos, le dice: hijitos, tienen algo que comer. Vuelvo a repetir, no porque Jesús tiene hambre, sino porque Jesús tiene para darte de comer. Amén. Y Pedro no solamente perdió la visión, escucha, no solamente perdió la visión, sino perdió la afinidad de su oído espiritual. Se quedó sordo espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque no reconoció la voz de su maestro.
Alguien le tuvo que haber, Pedro, me parece que el que está ahí en la orilla es Jesús. Y eso, cuando alguien le dijo, Pedro, el que está en la orilla es Jesús, dice Pedro que agarró su ropa que se había sacado, se lo puso y no esperó que la barca llegue a la orilla, sino que se tiró al mar y nadó y nadó y nadó hasta en dirección a Jesús. Es la oportunidad. Pedro dice, esta es la oportunidad que he buscado. Es la oportunidad de encontrarme con mi maestro. Es la oportunidad de humillarme. Es la oportunidad de besar sus pies. Es la oportunidad de besar sus manos y decirle, perdóname, Señor. Yo no quise, Señor, pero me faltó fuerza. Perdóname. Yo me imagino ese encuentro. Pedro lloroso, Señor. Así nos quiere el Señor cada vez que perdemos la noción de la relación que tenemos con Él. Que cada vez que tú pecas, que cada vez que tú quiebras esa relación con Él, Dios quiere verte como Pedro. Dios quiere verte quebrado en sus pies. Dios quiere verte allí humillado. ¿Sabes por qué? Porque Él va a impartir en ti no solo perdón, sino va a impartir sobre ti fuerzas, aliento. ¿Sabe lo que había? ¿Sabe lo que encontró Pedro en la orilla? Pedro se tiró al mar. Llegó a Jesús, fue el primero en abrazar a Jesús, fue el primero en encontrarse con Jesús. Pero ¿sabe con qué lo estaba esperando Jesús? ¿Sabe con qué lo estaba esperando Jesús? Con un pescado a la brasa. Con un pescado a la brasa. Por eso preguntó, ¿tienen hambre? ¿Han hecho alguna pesca? Nada, Señor, estamos mal. Vengan. Jesús le dice, muchachos, traigan algunos peces para asarlos acá. Pero ya había peces asados. Jesús tiene lo que tú necesitas. Cierra tus ojos, di conmigo, Señor, yo sé que tú tienes lo que yo necesito. No lo vas a encontrar en otro lugar. No lo tiene otra persona. Puedes amar a tu esposo, pero tu esposo no va a satisfacer tu hambre espiritual. Puedes amar a tu esposa, pero tu esposa jamás satisfacerá el hambre espiritual. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Él no te está acusando. Él no está con el dedo señalándote. No, Él está con los brazos abiertos, esperando que vengas a Él y decirle, Señor, acepto, me reconcilio contigo esta mañana, este día. Mire lo que vamos a leer y aquí vamos a terminar. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20 dice, ¿lo encontraron? Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio. Un ratito. Miren lo que vamos a leer. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en